queridos, hermanos queridos, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí el día de hoy para continuar con el estudio bíblico del libro de Job. Hicimos una introducción en la primera clase, enseñanza. Luego hicimos dos enseñanzas más acerca de lo que el primero y segundo capítulo del libro de Job nos revelaba acerca de Satanás. Hoy, el día de hoy, nos vamos a centrar en dos versículos del capítulo 1, bueno, mejor, en un versículo del capítulo 1 y en un versículo del capítulo 2 que son sumamente hermosos. Así que vamos a orar primero a Dios para pedirle que Él nos esté hablando en esta tarde bendita. Padre, en nombre de Cristo, muchas gracias te doy por la bendición que me regalas de poder compartir tu palabra, predicar tu palabra nuevamente, Señor. Y realmente lo que hagamos esta tarde, los resultados de ello, seguramente solo lo sabremos en el cielo. Gracias por todas las personas a las que les va a llegar esta enseñanza. Gracias a todas las personas que va a tocar esta enseñanza, Señor. Y gracias por lo que vamos a aprender el día de hoy en medio de esta enseñanza bíblica. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Los versículos que les mencionaba los encontramos en Job, capítulo 1, versículo 21, así que por favor, los que estén por allí, vayan ubicándose. Y también lo encontramos en Job, capítulo 2, el versículo 10. Lo repito, Job, capítulo 1, versículo 21 y Job, capítulo 2, versículo 10. Dice el versículo 21 del capítulo 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y capítulo 2, versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job, con sus labios dice la palabra en esta hora. Allá donde usted esté, alégrese, gócese por esos dos tremendos versos bíblicos. Cuando uno lee por primera vez la historia de Job, y se da cuenta de lo que le pasó a él y a su vez se da cuenta de estas palabras de Job, de esta reacción de Job ante lo que le estaba ocurriendo, uno no puede más que abrir los ojos e impresionarse. Porque lo que Job hace en medio de su dolor se llama adorar. Es realmente impresionante ver cómo, después de todo lo que le pasó, es que recuérdelo, por favor, él ha perdido todos sus bienes, perdió gran parte de su familia, la mayoría de su familia, y perdió su salud totalmente. Y aún después de tantas cosas, uno se impresiona al darse cuenta, mira estas palabras, mira lo que sale de su boca. Cómo tiene fuerzas para adorar a Dios, cómo sigue teniendo deseo de adorar a Dios. Recuerdo que las primeras veces, hace muchos años que yo leí estas palabras de Job, me impresioné. Precisamente por eso yo decía, ¿cómo un hombre que le acaba de pasar semejante cosa
puede hablar de esa forma, ¿no? Y me gustaron mucho esas palabras. No tardé mucho tiempo en memorizarlas, o en al menos saber bien qué decían en su esencia, ¿no? No tardé mucho tiempo. Y una de las razones por las que me impresionó, recuerdo, es porque yo no solía oír a la gente hablar de esa manera, sobre todo cuando les tocaba sufrir. Pocas veces oí a alguien diciendo que, lo que dice el versículo 21, desnudo salí el vientre de mi madre, desnudo volveré, allá Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nunca o casi nunca he oído a alguien decir lo que dice Job en el capítulo 2, no, recibiré de Dios lo bueno y no voy a recibir lo malo. ¿Mm? Amén. Hoy veremos varios aspectos sobre estas expresiones de adoración de Job en medio de su dolor. Y a lo primero que quiero referirme es a la esencia de su adoración. ¿Cómo pudo Job decir las cosas que dijo después de recibir tan terribles noticias? Esta pregunta solo tiene respuesta mm, solo tiene una respuesta, y es que Job pudo comprender, sabía muy bien, era muy consciente de cuál era su lugar y de cuál era el lugar de Dios. Job sabía perfectamente quién era él en comparación con Dios, quién era él y quién era Dios. Él, él entendía claramente que todo lo que poseía procedía de Dios y que por tanto Dios tenía todo el derecho de hacer con ello lo que él quisiera. Así como tenía derecho de hacerlo con su misma persona, pues Job le pertenecía a Dios. Para resumirle todo lo que le acabo de decir, se puede decir que Job comprendía dos cosas que todo creyente debe comprender con absoluta claridad. La primera de ellas es la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Mm? Y el segundo concepto que debe comprender a profundidad y con toda claridad es el concepto de la soberanía de Dios, queridos. Sí, señor, esos dos conceptos. Tal vez por la finitud de nuestra mente, la estrechez de nuestra mente, nosotros creemos saber quién es Dios, pero la pregunta es, ¿entendemos realmente quién es Dios? ¿Lo llegamos a comprender? Si uno se pone a analizar qué somos nosotros en el vasto universo, tal vez ahí pueda llegar a tener una conciencia, una sensación de quién es uno y quién es Dios. Y es que cuando usted se pone a pensar la inmensidad del universo, lo infinito del universo, y se da cuenta y medita que usted y yo solo somos partículas, literalmente partículas, minúsculo polvo comparado con el universo, tal vez usted allí es donde pueda llegar a comprender su posición delante de Dios y quién es usted. Y seguramente cuando Job pensaba en eso, decía, bueno, pero ¿quién soy yo para reclamar algo? ¿Quién soy yo para cuestionar algo? ¿Quién soy yo para decir algo? Al menos en este momento de la historia, ¿no? Después vamos a ver que él pregunta y bueno, se desenvuelve toda la trama, pero al menos, tal vez ahora lo que él meditaba era, bueno, pero ¿quién soy yo si Dios quiso hacer esto? Bueno, Él es grande, yo soy pequeño. Él es inmenso, yo soy pequeño.
y lo otro es comprender el concepto de de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es un concepto bien interesante, bien profundo. La soberanía de Dios quiere decir que Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera, lo que Él considere con su creación, con usted, conmigo, con lo que nos ha dado. Ahora, aquello, entre comillas, digámoslo así, tiene un límite. Y el límite es la revelación bíblica. ¿Mm? Dios, fíjese, no va a hacer cosas en contra de lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Entonces, cuando hablamos de que la soberanía de Dios es que Dios puede hacer lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera, no estamos hablando de una especie de déspota, de dictador, de un megalómano. Estamos hablando de que Dios hace lo que quiera, cuando quiera, como Él quiera, respondiendo a su carácter revelado en la Escritura y respondiendo a planes y propósitos que Él tiene. ¿Eh? Y eso lo comprendía Job, no lo dicen esas palabras que hemos leído. Él comprendía claramente eso. Eso de que Dios me dio, Dios me quitó, es comprender Él es soberano. Eso de, bueno, he recibido tantas cosas buenas de Dios, he recibido lo bueno de Dios, ¿por qué también no voy a recibir esto? Que entiendo viene, de alguna forma, viene de parte de Dios. Entonces, ¿cómo decir otra cosa? Véame. Cuando usted oiga a alguien, querido hermano, quejándose en medio de la prueba, renegando de Dios en medio de la prueba, cuando usted ve a alguien queriendo tirar la toalla en medio de la prueba, su merced tiene que comprender algo, y es que esa persona, sea usted, sea yo, sea cualquier otro, no ha comprendido, por un lado, la grandeza de Dios, y por otro lado, no comprende la soberanía de Dios. Y bien haría en profundizar en esos dos conceptos, en tratar de comprenderlos, para que la próxima vez que pase por una prueba, entienda que Dios puede hacer lo que quiere, como Él quiere, pero respondiendo a propósitos superiores, a propósitos que no entendemos, a propósitos que en la mayoría de ocasiones son misterio para nosotros. Eso es lo primero que nos damos cuenta en esas dos palabras de Job, la esencia de su adoración. Ahora, por otro lado, comprendemos también en esas dos palabras la revelación de su adoración. Una bendición, digámoslo así, de las pruebas es que suelen demostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón, la persona que realmente somos, ¿eh? En muchos aspectos, pero también en cuanto a nuestra relación con Dios. Cuando somos puestos a prueba, obviamente tenemos varias reacciones a ellos. Y la manera como nosotros reaccionamos a la prueba muestra lo que realmente hay dentro de nosotros y quiénes somos realmente nosotros en relación con Dios. Entonces, cuando una persona es sometida a prueba, tiene que fijarse bien en sus reacciones, porque sus reacciones muestran su realidad delante de Dios. Aquí vemos a Job. Job está siendo probado profundamente. Job está siendo probado intensamente. Y cuando él es pinchado, y vamos a ver qué sale de Job en medio de la prueba, al menos en esta introducción del libro, nos damos cuenta que lo que hay allí dentro de él es adoración. Hay una comunión con Dios, hay una relación con Dios en ese momento. Hay toda una relación con Dios.
Sí, señor. Hay una relación con Dios allí mismo. Mm, porque fíjese sus palabras. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Si he recibido cosas buenas de Dios, las he aceptado, también recibiré las malas. ¿Ah? Y eso revela lo que hay en su corazón. ¿Y qué lo reveló? La prueba. Ahora, cuando usted oye una persona, que no pocas veces he oído esto, y a veces no lo he oído, pero lo he visto, que entra en enfermedad, entra en escasez, entra en tribulación familiar, y lo que hace es que se desanima y ya no quiere saber nada y anda renegando de Dios y maldiciendo de la vida y maldiciendo de las cosas. Bueno, eso es lo que había en el corazón de esa persona con relación a su vida espiritual. Hay que decirlo, lastimosamente es eso. Y si usted se da cuenta de eso alguna vez en su vida, dice, oye, mira, me pasó esto, me ocurrió esto, mira cómo estoy respondiendo. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir a Dios, ya no quiero el ministerio, quiero dejar todo tirado. Eso es lo que realmente había en mi corazón. Puede que usted viniera a la iglesia, a levantar las manos, puede que usted viniera a la iglesia, sirviera al Señor, pero eso meramente en principio es solo una fachada. Porque lo que realmente nos demuestra que hay en nuestro corazón, si hay adoración o no, se ve sobre todo en medio de la dificultad, de la tribulación, de las pruebas. Allí es donde somos develados, revelados delante de Dios. Así que analícelo. Y si se halla en ello, hermano, a trabajar con ese corazón, a trabajar con esa comunión, a trabajar con esa relación con Dios, para que la próxima vez que vivamos pruebas, porque las viviremos, recuerde que la Escritura nos promete pruebas, nuestra respuesta sea otra. Y ahí nos sentamos contentos y gozosos de darnos cuenta que lo que hay en nuestro corazón es real adoración, es real comunión y entrega a Dios. Fíjese, ya vamos hablando de la esencia de la adoración, que es comprender que Dios es grande y comprender su soberanía. Ya estamos hablando de la revelación de la adoración. Y lo que revela las palabras de Job es lo que él sentía en su alma por Dios, al menos de momento, en este momento, en su primera reacción. ¿Sí? Eh, pero a veces la prueba lo que revela es nuestra eh, limitación espiritual. Ahora, esas palabras de Job también nos hablan acerca de la ayuda de su adoración. Job adora, y esto, como se va a ver en el resto del libro, le va a ayudar a centrarse en Dios, y este hecho le va a ayudar a no caer en este momento difícil de su vida, ¿no? Aprender a adorar a Dios, a centrarnos en Dios, a concentrarnos en Dios en medio de las pruebas es muy importante. Porque piénselo, cuando usted está pasando pruebas, usted tiene dos opciones básicamente. O se enfoca en lo que le está ocurriendo, pero enfocarse en lo que le está ocurriendo lo va a llevar seguramente al temor, al miedo, lo va a llevar a la tristeza, lo va a llevar a la desesperanza. Poner su foco, concentrarse en lo que le está pasando en ese momento, lo puede llevar a todas esas cosas. Tiene esa opción. Lastimosamente, la mayoría de nosotros escogemos esa opción.
Pero también existe el otro lado, la otra opción. Y es que cuando pasamos por pruebas, podemos elegir no centrarnos en lo que nos está pasando, sino en Dios, en quién es Él y en lo que Él es capaz de hacer. Podemos centrarnos en eso. Ahora, como vemos aquí en el capítulo 1 y 2 de Job, entonces Él elige en medio de tan grande tribulación, Él elige concentrarse en Dios, concentrar sus fuerzas en Dios. Como ya le digo, de momento, porque a partir del capítulo 3 vamos a ver un Job mucho más fluctuante, pero es absolutamente entendible eso, ¿no? Es absolutamente entendible, allí lo vamos a ver. Pero por ahora estamos en su primera reacción, en lo primero que él hace. Y lo primero que él hace es, no voy a centrarme en los muertos, no voy a centrarme en lo que perdí, voy a centrarme en adorar a Dios. Por eso sus palabras. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso sus primeras palabras, he recibido lo bueno de Dios, aprenderé a recibir también lo malo cuando Él permite cosas malas, que me vengan cosas malas. Lo voy a recibir con la misma buena disposición. ¿Mm? Ya comprendimos por qué en el primer punto. Pero a lo que voy, al punto es cómo centrarse en Dios. ¿Mm? Le ayuda a Él a sobreponerse, a soportar, a tener la perspectiva correcta de las cosas. Por eso es muy importante. Cuando pase por tribulaciones, no se ponga a concentrarse en lo que está pasando, en lo que de pronto ocurrirá, en lo que de pronto va a pasar. ¿Mm? Es una costumbre muchos de nosotros, ¿no? Nos pasa algo y enseguida estamos pensando en que de aquí esto va a generar a cosas mucho peores y nos vemos en las peores circunstancias allá en el futuro y nos vemos en las peores condiciones allá en el futuro, ¿no? No debe ser así. Elija concentrarse en Dios. Elija la adoración. Elija centrarse en las cosas de Dios. Puede elegir centrarse en las promesas del Señor y aprenderlas y memorizarlas y repetirlas. Puede elegir centrarse en cantarle a Dios y poner música en su casa o en los audífonos, ponerse en los audífonos y andar con música adorando a Dios. Puede elegir eso. Va a ser demasiado, va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor aquello. ¿Mm? Puede elegir también orar. Le quiero compartir algo muy importante. Y es que el otro día estuve leyendo, y decían que estudios científicos mostraban cómo la meditación transformaba la arquitectura del cerebro. Transformaba la arquitectura del cerebro. Ahora, usted dice, oh, pastor, me está hablando de meditación, se volvió usted a la nueva era. ¿Qué pasó ahí, pastor? No, no, no. No estoy hablando de nada de eso, no estoy hablando de nada de eso. Meditar es sencillamente, el acto de meditar es concentrar los pensamientos en algo, enfocar en algo. Ahora, cuando usted ora, ¿qué es lo que usted hace? Allá los científicos lo llaman meditar, nosotros lo llamamos oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos lo que hacemos es concentrarnos en Dios. Ahora, el acto de orar, además de todos los beneficios que tiene espirituales, que los conocemos por la palabra, tiene también ese beneficio, fíjense, transforma la arquitectura cerebral. La meditación, dirían los científicos, los estudiosos, ¿no? La meditación, nosotros diríamos la oración, porque cuando oramos nos centramos en Dios, transforma la arquitectura del cerebro, cambia el cerebro. Imagínense qué cosa tan hermosa. Y usted puede elegir hacer eso
cuando vive momentos de tribulación y angustia. ¿Mm? Ahora, por último, entonces hemos visto varias cosas, ¿no? La esencia de su adoración, saber que Dios es grande y soberano, la revelación de su adoración, estas palabras de Job, lo que nos muestra es lo que había en su alma, en su corazón. Ahora estamos viendo la ayuda de su adoración, es decir, cómo esa actitud de adorar, esa actitud de no renegar, de no maldecir, lo ayudó a centrarse en Dios y así sobreponerse de manera más adecuada, porque lo vamos a ver, ¿no? A, a lo largo del libro, aunque después vamos a ver un cambio en el tono de sus palabras, siempre Dios está presente. Nuestro Señor está presente en lo que Él dice. Es decir, Él habla, dice, lo va a ver a partir del capítulo 3 y todo ello, pero siempre es Dios ahí, Dios es el centro. Él está concentrado en Dios, dependiendo de Dios, poniendo su esperanza en Dios. No entiende, está confundido, pero está en eso. Cosa distinta hubiera podido ser que hubiera renegado de Dios y se hubiera puesto a hablar de otras cosas y eso. Ahora, por último, esas palabras de Job nos hablan de la fragancia de su adoración y es que una de las razones por las que por lo menos a mí me gustan tanto esas palabras de Job que leímos al comienzo, es por el momento en que se dice. Es decir, si Job, capítulo 1, versículo 21, en medio del nacimiento de un hijo, cuando compró más camellos o más asnas, o cuando compró más tierras, o cuando estaba en su plena salud, hubiera dicho, no salí el vientre de mi madre, no volverá allí, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No hubieran tomado tanta relevancia esas palabras. Si él en medio de la compra de un gran terreno es que hubiera hecho Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios, pues no tendría tanta relevancia, perdón. Pero lo que hace importante esas palabras es el momento en el que se dice. Y esto es porque cuando el mundo se nos viene encima, porque cuando las tribulaciones se nos vienen encima, y aún así tenemos esa capacidad de seguir creyéndole a Dios, de seguir teniendo esperanza, de seguir centrados en Él. Esto es algo particularmente hermoso. La escritura lo llama sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Y es algo que no podemos dejar de hacer, porque muy fácil adorar a Dios cuando todo está bien, no hay dificultad, no hay nada que preocuparse, pero es sacrificio de alabanza cuando esa adoración cuesta, porque tal vez estoy confundido, porque no entiendo por qué me están pasando estas cosas, porque todo parece contradictorio, pero aún así decido seguir adorando, decido seguir alabando al Señor. Amén, hermano. Esto es lo que podemos aprender de esas dos palabras de Job. Job capítulo 1, versículo 21 y Job capítulo 2, versículo 10. Más que de esas dos palabras, de esas frases de Job. Eso es lo que podemos aprender. Entonces, vamos a orar en este momento, entregar este momento en manos de Dios. Y si usted está en tribulación, en angustia, pasando algún momento difícil, quiero orar por usted en esta hora y decirle, Padre, en el nombre de Cristo yo te bendigo, te alabo, te exalto, te adoro. Y quiero orar especialmente en esta hora por cada uno de mis hermanos que en este momento se encuentra en tribulación. Se encuentra pasando un momento difícil en su vida. Aquí desde este lugar yo oro con fe, Padre, pidiéndote, Señor, que mi hermano pueda tener la actitud de Job en este momento, de todo lo que estamos aprendiendo. Que las palabras que puedan salir de su boca en esta hora sea algo como desnudo. Vine al mundo desnudo, me iré de él. Dios me dio, Dios me quitó,
Sea bendito el nombre del Señor. Que en medio de lo que le está sucediendo, mi hermano pueda tener esas mismas palabras de Job. Cuando Dios me ha bendecido, he recibido esto con buena disposición, con gozo. Ahora que Dios permite esto en mi vida, esta tribulación, esta prueba en mi vida, entonces yo quiero pedirte que me ayudes o que yo pueda recibir esto con buena disposición y también con gozo y paz en mi corazón. Que esa y no otra sea su actitud mientras esperamos tu obrar, tu mover, tu gloria y tu presencia manifestándose en las diversas tribulaciones y problemas que pueden estar viviendo mis hermanos. Quiero darte gracias, quiero darte alabanza, quiero darte honra en esta hora por esta palabra, Señor. Bendícela, que sea de bendición para los hermanos, que los haya fortalecido, que le haya sido una guía, una directriz para ellos acerca de cómo comportarse, qué hacer, cómo hablar cuando se encuentran en diversas pruebas. Pero solo a través de tu Espíritu Santo, de la asistencia de tu Espíritu Santo, nosotros podremos hacer esto, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Bueno, así nos despedimos el día de hoy de este estudio bíblico. Nos disponemos a bajar a la oración. Si está por ahí, aquí lo espero, hermano, para que venga a apoyarnos en clamor y oración. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Excelente día para cada uno.